Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca una semana que nos acerca ya al término de este cuarto mes del año y en el que los datos macroeconómicos van a ser claves, sobre todo mirando a la primera economía del mundo, donde, con permiso de la campaña de resultados, va a seguir escribiéndose la atención en clave de las voces que apunten a la política monetaria, sobre todo porque esta semana vamos a conocer más datos de inflación, ese PCE, ese deflactor al consumo, clave para Powell, para la Reserva Federal, y además esos datos que más duelen, sobre todo de cara al pivote, esa resiliencia de la economía americana, porque toca PIB, toca hablar del crecimiento de la primera economía del mundo y además vamos a conocer PMIs, que son indicadores adelantados sobre lo que está por venir, y al mismo tiempo, de manera paralela, también vamos a tomar el pulso de la economía de la eurozona. Es, sin lugar a dudas, esta la radiografía de unos mercados que se preparan para encarar esta sesión de lunes y en la que los futuros americanos están avanzando con caídas importantes, caídas tanto en el entorno del futuro del SP del 0,58% como las caídas muy abultadas que vemos por encima del 1,5% para los futuros del Nasdaq, para los futuros tecnológicos, y en un momento en el que, sin lugar a dudas, la atención está puesta en esas expectativas del mercado, mirando sobre todo al momento del pivote, y en una jornada en la que, por el lado de la macro, por el lado de las referencias, está como China ha mantenido sin cambios los tipos de interés y por lo tanto se elimina esa urgencia por parte de Pekín en cuanto a la necesidad de introducir estímulos para apuntalar la segunda economía del mundo. Sin lugar a dudas, es el encabezado de esta sesión por la parte más geoeconómica, más bursátil, pero sin lugar a dudas los grandes asuntos de la mañana se escriben con la atención puesta de nuevo en el tablero internacional. Tablero internacional y sobre todo lo que ha sido el epicentro informativo después de que, tal y como parecía apuntarse, el sábado la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobase ese paquete, ese proyecto para ayudar a Ucrania, a Israel, a Taiwán y además encaminándolo para prohibir a TikTok. Con todo eso es lo que se nutre la crónica de la mañana, con todo esto, por supuesto, lo que ha sido en el análisis de la geopolítica de los expertos la excusa de Israel para aprobar ahora sí esa ayuda que aún tiene que llegar a manos del Senado y después a la firma de Joe Biden, para que Estados Unidos saque adelante ese paquete para ayudar a Ucrania, que estaba estancado desde finales del año pasado en esa Cámara de Representantes. Estados Unidos va abriéndose así a lo que es ese momento en el que va a desencallar esos 60.000 millones para ayudar a Ucrania, y ya está, por supuesto, la respuesta de Rusia por parte de su Ministerio de Exteriores, por parte de Zakharova, que ha acusado, de hecho, a Estados Unidos de escalar lo que considera que es una guerra híbrida en Ucrania, por aquello que desarrolla y juega y lleva a cabo la guerra en Ucrania, aunque sea a través de ese paquete de ayuda económica y militar al gobierno de Kiev, al régimen de Kiev, como habla el Kremlin, y además diciendo que en ese intento y en esa guerra híbrida Estados Unidos lo único que va a conseguir, es lo que dice el Kremlin, es una humillación como la de Vietnam. Es, sin lugar a dudas, lo que está poniendo en estos momentos Rusia tras esa aprobación por parte de la Cámara de Representantes. El paquete en total era de 95.000 millones de dólares, pero solo para Ucrania van destinados 60.840 millones, fortaleciendo así y enviando ese apoyo prometido por parte de la administración Biden al gobierno de Zelensky, y esa descalificación por parte del Kremlin de acusar de llevar a cabo esa guerra híbrida, sin lugar a dudas, a Washington, y señalando como lo que quiere Washington es que luche hasta el último ucraniano, dice, incluso con ataques contra territorio soberano ruso y contra civiles. Con todo, advierte que lo que va a conseguir Estados Unidos ahí es una derrota y una humillación como la que tuvieron en Vietnam o Afganistán. Por supuesto, es lo último, es lo que ha dicho Moscú, la valoración del Kremlin después de que el sábado la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobase ese proyecto para ayudar a Ucrania, Israel y Taiwán. Eran 95.000 millones, 60.000 solo para Ucrania, y con la mirada puesta en todavía los siguientes pasos a dar. El siguiente paso es el Senado. Joe Biden ha pedido premura para que el Senado lo supere. La votación podría llegar este mismo martes y después faltaría
la firma de Joe Biden y, entre medias, por supuesto, la urgencia, de nuevo en boca del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de la necesidad de que llegue esa ayuda a Ucrania, al ejército ucraniano, al mismo tiempo que también se ha mostrado agradecido. Y en ese contexto, por supuesto, esas declaraciones y la guerra política que va dentro, veremos a ver si finalmente hasta cuánto le puede costar al presidente de la Cámara de Representantes el haber llevado adelante esta votación. Y por supuesto, si miramos lo que está siendo ese escenario internacional, la urgencia y la premura porque la Cámara de Representantes haya aprobado este plan ha sido por ese escenario de Oriente Medio, donde el nivel ha subido en esas tensiones, con esos ataques y contraataques, más allá de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, lo que ha sido Israel e Irán en las últimas semanas, que ha sido lo que ha elevado la tensión. Y en medio de esa crónica importante, porque Estados Unidos estaría preparando sanciones contra una unidad militar del ejército de Israel bajo la acusación sobre derechos humanos, y Netanyahu, el primer ministro israelí, ha dicho que lo combatirá. Aparte, que ha dicho que lo de que Estados Unidos prepare esas sanciones sería el colmo del absurdo. Descalificación, una vez más, para lo que supone una afrenta, calificándolo Israel, y en lo que sería de confirmarse esa información que publica Financial Times, y en la que la primera a informar era Axios, y avanzaba como Estados Unidos podría avanzar por primera vez a sancionar, a llevar a cabo sanciones contra el ejército israelí, en concreto contra una unidad militar, y con la promesa de Netanyahu que, por supuesto, lo combatirá, y con férreas críticas para aquellos que apuntan al ejército israelí. Es, sin lugar a dudas, la crónica en esa tensión internacional, y en un momento en el que, además, en medio de todo ese escenario, las declaraciones de François Villeroy, del Banco Central Europeo, el francés, que lo que ha dicho es que si escalase la situación en Oriente Medio, si se disparasen los precios del petróleo, habría que evaluar cuál puede ser el impacto inflacionario, pero que a priori el petróleo no va a retrasar, no va a parar el recorte de los tipos de interés, enviando ese mensaje que fortalece de alguna manera ese camino por parte del Banco Central Europeo de cara a relajar ese endurecimiento de la política monetaria, y en un momento en el que las distintas autoridades, el propio BCE e incluso las propias actas del Banco Central Europeo, apuntan a cómo la inflación está encarrilada, y si no hay shocks, no hay choques, sí se llevará a cabo ese recorte de tipos aproximando esa fecha del mes de junio. Por supuesto, lo estábamos diciendo, en la crónica lo que hay algo que sin lugar a dudas se cuela es ese paquete que aprobaba Estados Unidos. Llevaba ayuda para Ucrania, para Israel, para Taiwán, pero además introduce un capítulo de otro asunto que estaba un tanto encallado, que era ese objeto de la administración Biden de avanzar para prohibir la app de TikTok, o que ByteDance, su jefa, su matriz, la venda. En ese escenario, lo que ha dicho TikTok en las últimas horas este domingo es que, sin lugar a dudas, ese paquete lo que está haciendo es atacar la libertad de expresión, y por lo tanto atacando a lo que sería uno de los ataques contra uno de los derechos esenciales en la democracia de Estados Unidos. Y todo ello mientras lo que está defendiendo Estados Unidos es que esa aplicación que muchos estadounidenses utilizan para informarse podría ser utilizado por Pekín como arma de propaganda, y es algo que no quiere la administración, por lo que se saca adelante esta prohibición, y entre tanto las acusaciones y las denuncias por parte de TikTok que esto lo que hace es violar el derecho de la libertad de expresión.
11 minutos pasan de las 7 de la mañana y continuamos aquí en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión, con la mirada puesta, sin lugar a dudas, en lo que es la última hora de esta madrugada, que se escribe en clave de política monetaria y mirando a China, al gigante asiático. El Banco de China ha mantenido sin cambios los tipos de interés de referencia en lo que es su fijación mensual, en línea con las expectativas del mercado. Política monetaria que se mantiene sin cambios, que elimina la urgencia de que Pekín libere estímulos monetarios para contribuir a la recuperación económica. En tanto, el debilitamiento del yuan, la incertidumbre sobre el calendario de la primera rebaja de tipos por parte de la Reserva Federal y la caída de los márgenes netos de interés de los prestamistas comerciales siguen limitando los esfuerzos de relajación. El tipo de interés de referencia a un año, o sea, LPR, se mantiene sin cambios en el 3,45%, mientras que la referencia a 5 años se sitúa en el 3,95%. Se mantiene los tipos después de que se publicase hace apenas una semana como la economía china creció un 5,3% interanual en el primer trimestre, superando las expectativas de los mercados, una señal de recuperación al tiempo que hay datos como las ventas minoristas y producción industrial que siguen preocupando, como también esa crisis inmobiliaria. Y a esta hora la crónica se sigue escribiendo en clave de geopolítica, mirando al tablero internacional. Rusia ha señalado que la aprobación por parte de los legisladores estadounidenses de más de 60.800 millones de dólares en apoyo a Ucrania demuestra que Washington cada vez más se está adentrando en una guerra híbrida con Rusia en ese apoyo a Ucrania. Un conflicto que, según ha advertido el Kremlin, terminará en una humillación comparable a la de Vietnam o Afganistán. La portavoz de Exteriores ruso, María Zakharova, ha dicho que está claro que Estados Unidos quiere que Ucrania luche hasta el último ucraniano, incluso con ataques contra territorio soberano ruso y contra civiles. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Putin en 2022, hay que recordar que ha elevado hasta el peor momento la crisis en las relaciones entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, y la Cámara de Representantes adoptaba esta medida el sábado con ese amplio apoyo bipartidista dentro de un paquete legislativo de 95.000 millones de dólares que proporciona asistencia a Ucrania, Israel y Taiwán. En este contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha mostrado agradecido porque se haya desatascado esa ayuda que estaba paralizada desde finales del año pasado en Estados Unidos, pero también urgía y reiteraba la necesidad urgente por parte de Kiev de tener esos sistemas de apoyo, esos sistemas y armas, como también sistemas de defensa aérea. Vamos a escuchar a Zelensky. Для нас дуже важливо тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний у швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально коротким. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, como decíamos, ha aprobado este fin de semana, el sábado, ese proyecto de ley para brindar ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, junto con un paquete que también incluye obligar a la empresa china ByteDance a vender TikTok. Se trata de ese paquete legislativo de 95.000 millones de dólares que llevaba bloqueado desde finales del año pasado. Tras el debate, los 4 proyectos de ley se agrupan en un solo paquete y se van a enviar al Senado para su aprobación. Después de eso se enviará al presidente Joe Biden para que lo firme y, por lo tanto, esos paquetes de ayuda queden promulgados. El presidente, el republicano Mike Johnson, ha apuntado que no es una legislación perfecta, pero es lo que han llegado después de haber evaluado cómo preferían enviar balas al conflicto en extranjero que a sus propios muchachos, señalando a la falta también de la necesidad de envío de apoyo a sus tropas. Y señalaba cómo era un momento importante y una oportunidad para tomar la decisión
La decisión de Johnson de celebrar esta votación ha supuesto un importante riesgo político para su persona, ya que miembros de la línea dura de su partido han amenazado con derrocarlo. En marzo, la representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, presentó una moción para destituir a Johnson de su cargo, pero aún no ha forzado la votación sobre la medida. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, señaló el sábado que el Senado podría votar este paquete el martes. Y TikTok ha reiterado este domingo su preocupación por la libertad de expresión en relación con ese proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que prohibiría la popular aplicación, la app de redes sociales en Estados Unidos, si la matriz china ByteDance no vende su participación en el plazo de un año. La Cámara de Representantes ha aprobado la ley este sábado por 360 votos a favor y 58 en contra. Y ahora pasa al Senado, donde podría someterse a votación en los próximos días. El presidente Joe Biden ya dijo en TikTok que firmaría esta ley. Muchos legisladores estadounidenses, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, y el gobierno de Biden afirman que TikTok plantea riesgos para la seguridad nacional porque China podría obligar a la empresa a compartir los datos de sus 170 millones de usuarios estadounidenses. La medida de incluir a TikTok en este paquete más amplio de ayuda exterior podría acelerar los plazos de una posible prohibición después de haberse visto estancado ese proyecto en el Senado. Desde TikTok este domingo han apuntado que es lamentable que la Cámara de Representantes esté utilizando la cobertura de esa importante ayuda exterior y humanitaria para aprobar una vez más un proyecto de ley de prohibición que asegura pisotearía los derechos de libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses. Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles se opuso al proyecto de ley por motivos de libertad de expresión y TikTok insiste en que nunca ha compartido datos estadounidenses y que nunca lo haría. Y en ese tablero internacional clave, Estados Unidos estaría preparando sanciones contra una unidad del ejército israelí por delitos contra los derechos humanos. Una iniciativa que, de confirmarse, sería la primera vez que Washington actúa así y que ha despertado grandes críticas por parte del gobierno de Netanyahu. Según publica Financial Times, se espera que Estados Unidos incluya en la lista negra una controvertida unidad militar israelí por presuntos abusos contra los derechos humanos, como los decimos, contra los palestinos en la ocupada Cisjordania, en sus primeras sanciones contra las fuerzas de defensa de Israel. Las sanciones prohibirían la transferencia de armamento militar estadounidense o cualquier otra forma de asistencia al batallón Netzhat Yehuda, una unidad de infantería exclusivamente masculina de las FDI, compuesta por reclutas judíos ultraortodoxos y nacionalistas religiosos, según las fuentes de FT. De confirmarse y de llegar a fin estas sanciones, sería la primera vez que Estados Unidos ataca directamente a una unidad del ejército israelí. Por su parte, los líderes israelíes de todo el espectro político han reaccionado con enfado a los informes sobre estas sanciones, de las que se hacía eco por primera vez Axios, y el primer ministro Benjamín Netanyahu ha descrito la acción como el colmo del absurdo y una inmoralidad en un momento en que los soldados israelíes están luchando contra lo que ha calificado monstruos terroristas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advierte que va a luchar contra las sanciones que, según esas informaciones, estaría Estados Unidos preparando para imputar y sancionar a una unidad militar del ejército israelí, y Netanyahu lo que ha dicho es que van a luchar contra esas medidas, que las combatirán, esas acusaciones por presuntas violaciones de derechos humanos. Declaraciones que ha lanzado después de que el sitio de noticias Axios informase este fin de semana de que Washington está planeando imponer sanciones al batallón israelí Netzhat Yehuda, que ha operado en Cisjordania, aunque el ejército israelí ha señalado que no tiene conocimientos de tales actos ni de esas medidas. El ministro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, un ex jefe centrista de las Fuerzas Armadas, decía en un comunicado este domingo que había hablado con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y le pidió que reconsiderara el asunto. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este lunes en Luxemburgo para debatir el refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania y la ampliación de las sanciones a Irán. Rusia ha intensificado sus ataques aéreos
contra las infraestructuras energéticas ucranianas y otros objetivos, por lo que los gobiernos de la Unión Europea se ven presionados para suministrar a Kiev más sistemas de defensa antiaérea como los Patriots. Kiev y sus aliados europeos recibieron un gran respaldo este fin de semana cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaba ese paquete de más de 60.000 millones de dólares para hacer frente a la guerra en Ucrania. También los ministros van a debatir la guerra de Sudán, pero la atención se va a centrar sobre todo en los conflictos que asolan el este y el sur del bloque, Ucrania y Oriente Medio. De hecho, los de defensa también van a debatir el envío de sistemas de defensa aérea como Patriots a Ucrania. Y entre tanto, mirando a Oriente Medio, al menos 5 cohetes han sido lanzados en las últimas horas este domingo desde la ciudad iraquí de Zumar hacia una base militar estadounidense en el noreste de Siria. Según fuentes de la seguridad iraquí a Reuters, el ataque contra las fuerzas estadounidenses es el primero desde principios de febrero, cuando los grupos respaldados por Irán en Irak detuvieron sus ataques contra las tropas estadounidenses, que pronto fueron respondidos por las tropas de Washington. El gobierno de Israel ha lanzado un nuevo fondo para alentar a los inversores institucionales a impulsar las inversiones en empresas de alta tecnología. Así lo ha informado la Autoridad de Innovación de Israel. El sector tecnológico es un motor clave de la economía israelí y representa cerca del 20% de la producción, el 12% de los empleos y más del 50% de las exportaciones y el 25% de los ingresos fiscales. El sector es un pilar central y significativo de la economía israelí y deben, según las autoridades, garantizar la diversidad en sus fuentes de financiación. Y mirando a ese tablero de la geopolítica, clave el mensaje que acaba de poner sobre la mesa China. Dice que Pekín sigue comprometida con la resolución de las disputas marítimas con otros países a través del diálogo, pero que esta postura no va a permitir que se abuse de esta misma. Una posición que acaba de defender un alto funcionario militar en una reunión de altos funcionarios navales extranjeros en la ciudad portuaria de Qingdao. El mar, dice, no debería ser un escenario donde los países puedan mostrar su músculo armamentístico, según Chan Shouxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central y segundo funcionario militar de mayor rango de China. La realidad, ha dicho, ha demostrado que aquellos que llevan a cabo provocaciones deliberadas avivan las tensiones o apoyan a un lado u otro para obtener beneficios egoístas. En última instancia, dice, solo se perjudicarán a sí mismos. Comentarios que, según el análisis de Reuters a esta hora, son una aparente referencia a las crecientes tensiones en el mar de China Meridional, donde Manila, aliada del Tratado de Washington, se encuentra en un tenso enfrentamiento con Pekín por la vía fluvial estratégica, un posible punto crítico para las relaciones entre Estados Unidos y China. Y mientras tanto, en la crónica de la mañana, sin lugar a dudas, hoy lo que estamos viendo es, mirando el mercado chino, cómo los fabricantes de vehículos eléctricos están retrocediendo en medio de la competencia férrea que se vive en el mercado y, sobre todo, en una jornada en la que el claro protagonismo llega por parte de lo que ha sido el último movimiento de Tesla en China. La compañía de Elon Musk ha reducido los precios en casi $2.000 en todos sus modelos en China, en línea con los recortes de precios en Estados Unidos, mientras se está lidiando con la caída de las ventas y esa guerra de precios cada vez más intensa. El fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk ha reducido el precio inicial del modelo 3 en China en 14.000 yuanes, lo que son $1.930, y también ha hecho recortes similares en el precio del Model Y o también del Model S o Model S Plaid, señalando el objetivo de Tesla por tratar de recuperar parte de esa cuota del mercado. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.